efectivamente, nosotros en lo que conocemos con la teoría de la diversificación del portafolio, tenemos que tener estas fuentes de financiamiento, y para varios frentes. En el caso del Fondo Monetario Internacional, utilizamos para estabilización de balanza de pagos. El Estado también tiene que hacer un flujo, tanto, digamos, se hace un flujo de cobros y un flujo de pagos. Y eso es lo que efectivamente tiene que cumplir. Entonces hay a veces estos descalces y tenemos que tener estas fuentes de financiamiento. Pero resulta que el Fondo Monetario Internacional tiene algo, digamos, que cambió o revolucionó en su momento el sistema monetario internacional, que son los derechos especiales de giro. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Los derechos especiales de giro son un instrumento, una unidad de cuenta en la que prevalecen 4 monedas, 4 divisas, bueno, incorporaron últimamente a Suiza, ¿no es cierto?, en donde prevalece esa canasta de monedas, de estas 5 monedas está presente en los DEX. ¿Y dónde está el tema de que somos 192 países, según dice las Naciones Unidas, de que deberíamos estar presentes en esa distribución de lo que se llama una unidad de cuenta? Lamentablemente no estamos. Esa comisión lo que hizo fue recomendar el hecho de utilizar estos instrumentos en épocas en donde se avisoraba esta recesión para reactivar estas economías. Entonces lo que se hizo es, y ventajosamente en algo hicieron caso, de redistribuir un porcentaje de estos derechos especiales de giro. Y en el 2009, efectivamente, 2009-2010, se dieron a los países una parte. Eso precisamente sirvió para atacar temas de las crisis. Pero eso se quedó ahí nomás. Entonces, estos DEX tranquilamente pueden ser utilizados, acá se está hablando sobre temas también alimentarios, ¿no es cierto?, en terribles problemas que padece el mundo. Las mismas estadísticas de la FAO avisoran de que ¿no es cierto?, de cada 7 personas padece problemas de hambruna, de desnutrición aguda. O sea, eso en términos generacionales aumenta esta brecha que tenemos con los países llamados desarrollados. Esas ventajas que se tienen son propias de una economía política en donde prevalecen estas estructuras financieras. Entonces el Ecuador, frente a esa institución, a ese estilo de gobernanza, a esos préstamos que precisamente los ha hecho y que han sido gravemente condicionados. Los préstamos que ha hecho el Ecuador desde el 82, estas cartas que ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional, hay evidencia contundente de que han sido tremendamente recesivos. Ventajosamente hemos alcanzado ciertos grados de libertad para la administración macroeconómica con esta gestión de la liquidez que tenemos. Y claro, pero no estamos libres tampoco de que estamos en un concierto de volatilidad de los precios internacionales, específicamente el precio del petróleo ya está trayendo algunos problemas, que no es tampoco casual el tema de la baja de petróleo. Son acciones deliberadas, muy concretas, muy específicas. Hay países a quienes se quiere golpear. O sea, no es que funcionan mecanismos de mercado. O sea, a nivel internacional que nos digan y que nos demuestren cómo es que funciona el mercado. Si los precios de las commodities están tremendamente manipulados. Estos precios precisamente, a estos precios son los que nos sujetamos. Nosotros somos tomadores de precios a nivel internacional. Lamentablemente no somos grandes productores. Y por eso es que frente a ese escenario de vulnerabilidad al país, al hecho de que cómo es el Ecuador en el concierto internacional, es necesario esta integración. Y sepan ustedes de que el Ecuador en estos últimos años ha liderado muchas de las iniciativas que se han estado discutiendo a nivel internacional. A nivel global, desde esta comisión, ¿no es cierto?, que ya de a poco se están tomando estas medidas, ya digamos porque no les queda de otra, hasta las medidas, digamos, de arquitectura financiera doméstica. A nivel regional, el Ecuador ha liderado una de las propuestas que es importante, que tiene sus limitaciones actualmente, digamos, que tampoco no es, digamos, una acción voluntarista del mercado, sino más bien es con una acción deliberada también,
No sé si ustedes habrán escuchado del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago Sucre, que es una unidad de cuenta regional. Este Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre lo que hace es facilitar el comercio, ¿no es cierto?, entre los países socios para que no dependamos el comercio específicamente del dólar. Si no hay un dólar, no podemos movilizar la economía real. Esto el Ecuador no es que está loco. Actualmente, Rusia, Bielorrusia, China y algunos países lo vienen haciendo, lo vienen posicionando. A su sector empresarial vienen acá con sus empresas, vienen con su moneda, vienen en sus condiciones. Entonces lo que necesita el Ecuador efectivamente es toda generarse una política alrededor de instrumentos que le sirven y que le sirven también, digamos, para posicionar su sector productivo a sus empresas. En ese marco es importante que otra de las iniciativas que se están trabajando a nivel regional es el tema del Banco del Sur. Hay muchas críticas alrededor de lo que es un banco regional de desarrollo y que dicen, a ver, ¿qué uno entiende por desarrollo? Y claro, uno es entender lo que entiende la institución financiera por desarrollo. Y no hace mucho tuvimos un seminario ahí en la Cancillería, donde invitamos a gente de los bancos regionales. Y un señor de una institución financiera nos decía, sí, nosotros apoyamos el desarrollo. Vamos al Estado, ¿no es cierto?, al gobierno, conversamos con el gobierno, negociamos con ellos y nos dicen qué es lo que necesitan. El tema es, lo que se va a ir evidenciando es que el mundo ya no es el mismo de hace 10 años, el mundo ya no es el mismo de hace 5 años. Hay cambios importantes que el Ecuador tiene que estar presente en esos cambios. Y no es que los cambios nos van a esperar, porque realmente estos cambios lo que nos dicen es que necesitamos generar condiciones, necesitamos capacitar rigurosamente a nuestra gente, formar a nuestra gente, precisamente para estos escenarios que se nos vienen. El tema del financiamiento, como digo, es un tema fundamental para la región. Como les decía, este señor lo que nos decía es, bueno, el desarrollo es lo que quiere el gobierno, pero da el tema de que la infraestructura que se ha construido en América Latina es una infraestructura efectivamente con la visión de exportar o morir, condenados a producir productos desde ese modelo primario extractivista, que es un poco difícil salir, es difícil salir de él. Eso no vamos a generar, digamos, en poco tiempo. Tras de eso tiene que haber toda una política que efectivamente la está viendo, que tiene que tener muchos esfuerzos más de articular a su sector productivo, de tener esta colaboración también del sector empresarial, porque también hay que reconocer que los negocios y la actividad también, digamos, se mueve fundamentalmente por la actividad privada. Pero esa actividad privada efectivamente tiene que, alrededor de este trabajo que tiene que hacer con instituciones de gobierno, generar condiciones. Y esas condiciones son las que, modestamente, desde el lado financiero, desde el lado de la arquitectura financiera doméstica, se han estado generando. A nivel, esta escala, como digo, a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, el Ecuador ha mantenido cierta coherencia en todos estos temas. Y digo cierta porque es muy difícil para un país realmente, digamos, llegar a concebir, a tener esto de soberanía financiera. Y más nosotros que somos dolarizados, bastante difícil. Pero lo estamos haciendo. Y esto quizá va a motivar cierta reflexión en el sentido de que quizá el hecho de estar dolarizados, quizá voy a decir algo polémico, y aquí me pongo más bien desde el lado, digamos, desde la academia, que es importante y donde uno se siente con más libertad. Quizá el hecho de ser dolarizados nos ha obligado a ser más creativos, a no ser ortodoxos, a no percibir de que necesitamos disminuir
el déficit fiscal, tener la inflación baja, que con dolarización eso ya no es una discusión, y todo bien, mientras el sector real, mientras hay un gran sector de la población desempleada. Entonces la fácil es esa. Pero lo más difícil acá, bajo estos, digamos, estos márgenes que ha generado el Ecuador, lo que ha hecho es precisamente generarse grados de libertad para la administración de la gestión macroeconómica, la gestión de la liquidez, dirigido, como digo, fundamentalmente, y esto hay que ser reiterativos, la economía, las economías, digamos, sudamericanas, quienes abastecen de los productos, gran parte del tejido productivo es lo que llamamos las pequeñas iniciativas. Porque si uno hace, la CEPAL precisamente levantó un estudio sobre cadenas productivas globales, y uno ve efectivamente que el engranaje viene desde abajo, desde los pequeños productores, ahí hay modelos y modelos también, ¿no es cierto?, que dan estos insumos a los medianos, ¿no es cierto?, a los grandes, y los grandes se articulan con gran nacionales regionales y las gran nacionales a las transnacionales. Como el 70% de los productos, ¿no es cierto?, tenía esa estructura. Entonces, uno ahí puede ver efectivamente que la política tiene que estar orientado a quién tiene que estar orientado, a quién tiene que beneficiar, a esa gran mayoría efectivamente que se incorpore a estos mecanismos de mercado que, indudablemente, esto construye desde el lado político ciudadanía. Esto construye ciudadanía. Esto lo que hace es crear hombres libres realmente, generadores de capacidades, ¿no es cierto?, generadores de producción. Y esto en términos de país, y como digo, en el concierto internacional, esto en los últimos años ha sido importante lo del Ecuador. De estas iniciativas regionales yo pudiera seguir, pero de estas que forman parte de la nueva arquitectura financiera que se están haciendo, digamos, hay otras iniciativas a nivel regional que yo diría que el Ecuador quizá ahí no nos ha ido tan bien en el hecho de tener eco por parte del resto de países. Tampoco vamos a ser, digamos, ingenuos en el sentido de que hay una gran heterogeneidad en Sudamérica y que hay visiones y visiones también respecto a construir estas instituciones. Pero nadie puede negar el hecho de que necesitamos, como economía ecuatoriana, como economía sudamericanas, necesitamos de la integración por un tema básico, elemental, que todos conocemos, que es por un tema de escala, por un tema de fronteras, por un tema de costos de transacción, por un tema geopolítico. En los últimos años ha habido esfuerzos importantes por la integración, se han construido varias iniciativas, pero lo que uno a veces, digamos, hace a manera de autocrítica es la efectividad también de esas estructuras, que por muchos años ha costado que nuestros países no se sientan competidores, sino más bien se sientan colaboradores. Cooperemos en ese sentido. Hay un ejemplo muy concreto en esto. Cada reunión de gobernadores que hacía el Fondo Monetario Internacional, todos los ministros iban. Sucede que cuando en la UNASUR se constituye el Consejo de Economía y Finanzas, se permite convocar a los ministros. Y si bien es cierto, al inicio hubo una gran convocatoria. Y uno de los cuestionamientos se decía, cuando les convoca el fondo toditos van, pero cuando nosotros queremos construir esas iniciativas, qué duro que se vuelve. Y el Ecuador necesita, como digo, de la integración. Con todas estas dificultades, digamos, con a veces hasta no ser entendidos por varios de los países, y también hay que entender otra de las cuestiones que es fundamental y que, digamos, merece un análisis aparte, pero que es importante, digamos. ¿Cómo están los flujos financieros? ¿Cómo está movida la economía real en Sudamérica? Y nosotros de esto nos poníamos a conversar con los compañeros caribeños. Y claro, ellos, por ejemplo, para generar producción necesitan energía. Y la energía, ¿no es cierto?, lo hacen, digamos, con el abastecimiento de petróleo de Venezuela. Y ahí se levantó una gran iniciativa que se llama Petrocaribe, que ha venido funcionando bastante bien, que les ha ayudado, pero que no es suficiente, porque se está demostrando claramente que el petróleo va bajando de precio,
pero que tampoco para Venezuela es sustentable, porque Venezuela también tiene dificultades de balanza de pagos. Entonces, crear condiciones de proyectos estratégicos que pueden ser para la región y que le sirven para el tejido empresarial, que es el tema, por ejemplo, de tener un anillo de interconexión eléctrica. Nosotros vamos a ser superhabitarios de energía, de cierta manera. Vamos a tener esta energía, pero vamos a ser superhabitarios. Y lo que necesitamos es vender esa energía. Habrá otras épocas en las que posiblemente por factores climáticos no tengamos. Ese mismo anillo nos va a servir para abastecernos de energía, y de energía barata. Porque lo que estamos haciendo es, de manera regional, estructurar un mercado regional. Y cuando uno estructura mercados alrededor de economías de escala, lo que hace es abarata costos, y esto al sector empresarial es fundamental. Ese tipo de proyectos estratégicos son los que se están levantando a nivel de la UNASUR y que busca que el Banco del Sur, que es un banco que nosotros avisoramos de que este próximo año ya esté operativo, pueda financiar. No son pocos los recursos que se pueden invertir ahí, son grandes obras, pero obras necesarias, importantes, que cambiarían totalmente la manera incluso de concebir los negocios. Varios proyectos ahí alrededor del tema de soberanía alimentaria. Hay importantes instrumentos. Uno se pregunta, por ejemplo, cuando nosotros teníamos, digamos, esta política de planificación, y me parece que todavía quedan algunos residuos de eso, que hay que reconocer, hubieron ciertas limitaciones, pero también ayudó bastante estas almaceneras, que es lo que nosotros hemos hecho es tratar de proponer a nivel regional esto. ¿Por qué? Porque de aquí en los próximos años estamos visibilizando un problema alimentario. Hay varios ejercicios que se están haciendo desde perspectiva de los mismos Estados Unidos, de que va a haber un problema de abastecimiento de agua y un problema de la alimentación, por tanto, de alimentación. Entonces, el Ecuador tiene que mirar de manera estratégica todas estas cosas. Tenemos que también responder a este corto plazo, pero tenemos que proponernos estos proyectos que son de largo plazo y que nos van a generar condiciones. Este tema de la soberanía alimentaria es fundamental, sobre todo porque Latinoamérica se dice que es el granero del mundo, pero hay toda una política alrededor de eso, ¿no es cierto?, de adueñarse de la tierra. Grandes sectores privados están comprando tierras en la región. Y pues, no sé si es el caso del Ecuador, no he podido ver, quizá alguien que está vinculado en el tema pudiera decirme algo, pero a nivel regional, en las partes estratégicas, en Argentina, en Brasil, hay grandes compras de tierra. Entonces, en este marco uno se pone a visibilizar y dice, efectivamente, el poder que está de acá de por medio no es un poder pequeño, es un poder transnacional. Y competir con un poder transnacional, las ganancias que generan muchas de estas empresas que están ubicadas dentro de las 10 más grandes empresas del mundo, no llega al PIB total anual de lo que genera el Ecuador. Creo que en el caso de la octava empresa llegaba al 60-70%. Entonces estamos hablando de grandes poderes. Y estos grandes poderes efectivamente no es que generan, digamos, precisamente recursos para que se queden acá, porque hay que ver otra de las cuestiones fundamentales. Nosotros decimos acá, inversión para que generen empleo y por tanto riqueza y la plata se quede aquí y se invierte aquí. Bueno, eso se ha tratado de hacer en los últimos años y ha habido un esfuerzo importante. Pero ¿saben lo que hacían? Grandes empresas, algunas bananeras, es precisamente que vendían sus productos, ¿no es cierto? Y esos productos de la plata ni siquiera sabíamos si entra acá, porque esta plata era manejada por bancos internacionales, y los bancos internacionales, ¿cómo están estructurados los mercados? ¿Cómo están estructurados los mercados articulados al norte y a lo que es gran parte de Europa, a Londres específicamente?
Esos son los que tienen en los famosos paraísos fiscales. Entonces, a ver, ese mito de que cuántas empresas acá que traigan los recursos acá efectivamente están invirtiendo acá, no fue del todo cierto. Se tuvieron que hacer algunas regulaciones alrededor de eso y precisamente por esas regulaciones uno ya puede tener el registro de cuánto dinero está entrando acá. Esto es parte de esta arquitectura financiera, donde se generan los recursos, que se inviertan los recursos. Donde no hay política monetaria, tenemos que inventarnos política de gestión de liquidez. En donde hay problemas, ¿no es cierto?, para acceder a fuentes de financiamiento, generar condiciones e instrumentos concretos que podamos ofrecerles. Como digo, esta es una problemática que quizás nosotros lo miramos a nivel doméstico, pero esta está articulada toda una lógica global. Y desde el lado de la Cancillería, lo que hacemos es precisamente articular, mirar cómo están funcionando estos mercados, ver qué acciones podemos hacer, porque una cosa es anticipar una crisis, reaccionar a esa crisis antes, y otra cosa es cuando ya pasan los costos. Yo pudiera aquí alargarme en varias de las medidas que se ha tomado, pero es importante, quisiera dejar un mensaje acá, que el rol que asume el sector privado, el rol que asume la universidad de aquí a los próximos años es fundamental. O sea, ni por más presidente que nosotros tengamos, que es, digamos, con toda la voluntad, la capacidad que tenga, lo que necesitamos es aglutinar estas capacidades desde varios frentes y efectivamente visibilizarnos de aquí a 10 a 20 años, porque el mundo se está moviendo muy rápido. Y alguna gente dirá, bueno, ¿y por qué nos están exigiendo en las universidades? Alguna gente que ha estado afuera conoce de los ritmos que este país al que tiene que caminar para disminuir esa brecha que tenemos con países desarrollados y con más poder. Yo quisiera agradecer, no sé si tengo tiempo adicional, pero yo les agradezco por la atención. Muchas gracias. Se deja abierto el foro de preguntas y respuestas, inquietudes sobre el tema expuesto. Bien, entonces agradecemos la exposición del ingeniero Freddy Trujillo, quien nos acompañó con el tema Impulso de la Soberanía Alimentaria en el marco de la nueva arquitectura financiera internacional. Este acto está siendo transmitido en vivo a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. De esta manera, con esta última exposición, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo agradecen su asistencia a este 40º Seminario Internacional y tercero de Mercado de Alimentos y Soberanía Alimentaria, con la seguridad de que estas exposiciones han fortalecido su conocimiento en este sector. De esta manera concluimos el presente seminario. Gracias por su asistencia. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.